Laura vivía una vida tranquila al lado de Andrés, su encantador esposo. Hasta que una llamada inesperada la despertó a una realidad cruel. Andrés la había engañado. Herida y humillada, Laura decide no dejarse derrotar. En vez de eso, empieza a tramar un plan que la llevará a infiltrarse en el círculo de Andrés, transformando su dolor en poder. En un mundo de secretos y manipulaciones, descubrirá que la venganza puede ser el primer paso hacia la verdadera libertad. Era una noche común, como tantas otras. Laura estaba en la sala, repasando mentalmente los compromisos del día siguiente, cuando el teléfono sonó de repente. Un número desconocido. Dudó por un momento, pero contestó. Ya a otro lado de la línea, una voz femenina, firme pero visiblemente nerviosa, habló con urgencia. Laura, yo sé que no me conoces, pero necesito contarte algo. No es fácil para mí, pero creo que mereces saberlo. El corazón de Laura se aceleró. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque ya sentía un nudo en el estómago. Es sobre Andrés, continuó la mujer, sin rodeos. Él te está engañando. No soy yo, por si piensas eso, pero conozco a la otra, y ya no puedo seguir callada. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Laura. Se quedó en silencio por unos segundos, tratando de procesar la información. Perdón, no entiendo. ¿Quién eres y por qué me dices esto? La voz de Laura era una mezcla de incredulidad y sorpresa. Del otro lado, la mujer suspiró, como si ya esperara esa reacción. Prefiero no decir quién soy. No importa. Lo que importa es que sepas la verdad, y esa mujer es mucho más joven que tú. Esa última frase, mucho más joven, resonó en la mente de Laura. Era como si, en pocas palabras, la mujer hubiera apuntado directamente a su mayor inseguridad. En los últimos meses, Laura había comenzado a sentirse invisible para Andrés, pero escuchar eso en voz alta, de una completa desconocida, era casi insoportable. ¿Hablas en serio? La voz de Laura salió baja, casi un susurro, como si estuviera poniendo a prueba la veracidad de lo que acababa de oír. Sí. Lo siento, pero no podía quedarme callada, respondió la mujer. Mereces saberlo. Y antes de que Laura pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó abruptamente. Laura se quedó allí, parada, mirando el teléfono en la mano como si pudiera darle alguna explicación. Pero el silencio que quedó era aún más aplastante. El vacío dentro de ella comenzó a llenarse con una mezcla de dolor y rabia. No había manera de negar que algo andaba mal entre ella y Andrés en los últimos tiempos, pero la confirmación desde fuera, de alguien que no tenía absolutamente nada que ganar, convertía lo que antes eran dudas vagas en una realidad concreta. Andrés le estaba engañando, y con una mujer más joven. Sintió el estómago revolverse, como si hubiera tragado algo amargo. En los últimos meses, las señales estaban allí, pero Laura prefirió ignorarlas. El exceso de trabajo, las reuniones que nunca terminaban a tiempo, las excusas cada vez más elaboradas para cancelar cenas a última hora. Siempre había una justificación plausible. Es solo una fase, se decía a sí misma, toda relación pasa por esto. Pero ahora, esa fachada estaba rota, y la verdad cruda y desnuda estaba frente a ella. Ya no podía escapar de la realidad. Cuando Andrés llegó a casa esa noche, el aire entre ellos ya estaba cargado, aunque él no lo notara de inmediato. Hola, dijo, casual, mientras se quitaba los zapatos en la puerta. Laura permaneció sentada, mirándolo con una mezcla de dolor e indignación. Recibí una llamada hoy, comenzó ella, controlando su voz, que temblaba ligeramente. Andrés se detuvo, levantando la vista, curioso. Llamadas extrañas ahora, respondió en tono de broma, como si aquello no pudiera ser nada serio. ¿Qué pasó? Laura se levantó, respirando hondo para mantener la calma. Alguien me llamó para decirme que me estás engañando. Las palabras salieron de su boca sin titubear. Lo observó de cerca, buscando cualquier señal de sorpresa, cualquier reacción que pudiera desmentir lo que acababa de escuchar.
pero Andrés solo suspiró, pareciendo más irritado que alterado. ¿Y vas a creer en una llamada anónima?, preguntó, levantando una ceja, como si aquello fuera absurdo. No es solo la llamada, respondió Laura, ahora firme, con los ojos fijos en los de él. Son las señales. Debí alejarte. Solo que no quería creerlo. Andrés desvió la mirada por un segundo, pero rápidamente la volvió a ella. Mira, Laura, quizás sea mejor que lo sepas ya, de una vez, dijo él, con voz fría, casi aburrida. Sí, estoy con otra. Y es más joven. Más interesante. Más todo. Hablaba como si estuviera discutiendo un detalle trivial del día, algo sin importancia. Sus palabras golpearon a Laura como un puñetazo certero, dejándola momentáneamente sin aliento. No puedo creer que estés diciendo esto, así, murmuró, incrédula. ¿Qué te pasó? Andrés se encogió de hombros, como si aquello no tuviera importancia. Lo que pasó es que las cosas cambian, Laura. La gente cambia. Y tú, ya no eres la mujer de la que me enamoré. Esas palabras fueron como un cuchillo girando en la herida, abriendo aún más el corte. Laura sintió una ola de humillación, mezclada con una creciente ira. No era solo la traición. Era el desprecio, la indiferencia con la que la trataba. Como si todo lo que habían construido juntos durante años ya no tuviera valor alguno. Me lo estás diciendo como si fuera lo más natural del mundo, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Andrés volvió a encogerse de hombros. Solo estoy siendo honesto. Quizás deberías intentar hacer lo mismo. En los días que siguieron a esa devastadora conversación, Laura se alejó por completo de Andrés. Hizo las maletas en silencio, sin hacer ruido, y se fue de casa. No hubo grandes peleas ni discusiones. Andrés ni siquiera intentó detener su partida, solo lanzó una mirada indiferente mientras ella dejaba el hogar que habían compartido durante tantos años. La frialdad de él dolía, pero ya no la sorprendía. Ese hombre que un día lo había sido todo para ella ya no era reconocible. Dejarlo no fue fácil, pero quedarse, después de todo, habría sido insoportable. Laura encontró refugio en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era simple, modesto, pero era suyo. Un lugar donde podía respirar lejos de la sombra de Andrés. En los primeros días, evitó pensar demasiado, ocupándose en la rutina básica de reorganizar su vida. Pero el vacío dentro de ella crecía, y el deseo de vengarse se intensificaba. Sabía que no podía dejar pasar aquello. Andrés no podía salir impune. En el fondo, el deseo de venganza se mezclaba con la necesidad de recuperar su dignidad. No se trataba solo de que él tuviera otra mujer, sino de que la había descartado como si fuera un objeto viejo, sin valor. Laura comenzó a reevaluar todo lo que sabía sobre Andrés y sus negocios. A pesar de todo, habían construido muchas cosas juntos. Aunque no estaba directamente involucrada en las decisiones de la empresa, siempre supo lo suficiente. Y fue entonces cuando un nombre comenzó a tomar forma en su mente: Carlos. El socio de Andrés. Un hombre en quien Andrés siempre confiaba ciegamente. Laura recordó las varias conversaciones que había escuchado a lo largo de los años, las noches en que Andrés y Carlos se encerraban en el despacho para discutir negocios. Y, por alguna razón, supo que Carlos era la pieza que podría cambiar el juego a su favor. Una tarde, mientras todavía intentaba reorganizar su vida después del trauma, Laura recibió un mensaje inesperado de un viejo conocido. Era una invitación para un importante evento social, una de esas cenas benéficas donde todos los grandes nombres de la ciudad estarían presentes. Por un momento, pensó en rechazarlo. Después de todo lo ocurrido, socializar era lo último que deseaba. Pero entonces, una idea empezó a tomar forma. Carlos seguramente estaría allí. Y esa podría ser su primera oportunidad para poner en marcha su plan. El día del evento, Laura se arregló con cuidado. No quería parecer exagerada, pero tampoco abatida. Sabía que Andrés probablemente estaría allí también,
pero eso no importaba. De hecho, podría ser útil. Al llegar al lugar, su corazón latió rápido por un instante, pero respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Y de alguna manera, eso le daba una calma inesperada. Dentro, entre las conversaciones y risas apagadas, Laura observaba el ambiente con cautela. Fue entonces cuando vio a Carlos, hablando con un grupo de empresarios. Parecía exactamente como lo recordaba, siempre seguro de sí mismo, con esa sonrisa de quien controla todo a su alrededor. Laura sabía que debía ser sutil, no podía simplemente acercarse y empezar a hablar de negocios. Pero también sabía que él apreciaba a la gente inteligente y disfrutaba de una buena conversación que fuera más allá de lo superficial. Se acercó despacio, primero saludando a algunos conocidos, intercambiando trivialidades, hasta que finalmente se encontró lo suficientemente cerca de Carlos como para iniciar una conversación. «Carlos, ¿cuánto tiempo?», «No», dijo con una voz despreocupada, natural, como si ese encuentro fuera casual, sin ninguna intención oculta. Carlos se giró, sorprendido. «Laura. Qué gusto verte. No sabía que estarías aquí». Parecía genuinamente contento de verla, lo cual ya era una buena señal. «Ah, estoy intentando volver a los eventos, ya sabes cómo es». Laura sonrió, ocultando el torbellino de emociones que aún giraban dentro de ella. «¿Y tú, cómo estás?» «He visto muchas cosas sobre ti en los últimos meses, parece que te va bien». Carlos rió, inclinándose ligeramente. «Vamos tirando, como siempre». «¿Y tú? ¿Cómo están las cosas entre tú y Andrés?» La pregunta fue inocente, pero Laura sintió el impacto. Era el momento. Tenía que ser cautelosa, pero no podía evitar la verdad. «Las cosas cambiaron», respondió con una leve sonrisa triste. «Andrés y yo nos separamos recientemente». La respuesta fue directa, y observó cómo la expresión de Carlos cambió por un segundo, como si estuviera procesando la novedad. «Siento mucho escuchar eso», dijo, más formal que simpático. «Pero la vida sigue, ¿no?» Laura asintió. «Sí, sigue. Y a veces, los cambios son justo lo que necesitamos para ver las cosas de otra manera». Carlos pareció reflexionar sobre lo que ella dijo. Continuaron conversando, cambiando de tema, pero Laura ya había plantado la semilla. Él sabía que ella estaba allí, sola, pero no derrotada. Poco a poco, Laura sentía que se iba acercando a Carlos. No directamente, pero lo suficiente como para que empezara a verla bajo una nueva luz. Y eso era exactamente lo que ella quería. Con paciencia, iría construyendo esa nueva relación con un único objetivo: derribar a Andrés. En las semanas siguientes, Laura mantuvo una presencia calculada en los eventos sociales y lugares frecuentados por Carlos. No exageraba, ni se hacía notar demasiado, pero siempre estaba cerca, participando en las conversaciones adecuadas, sonriendo en los momentos justos, mostrando un interés genuino en los temas discutidos. Carlos, naturalmente, empezó a notar esa constancia, y poco a poco, sus encuentros dejaron de ser casuales. Un día, en una gala nocturna, el destino facilitó las cosas. Laura estaba en el bar del evento, tomando una copa de vino, cuando sintió que alguien se acercaba. «Laura, dime que no viniste sola otra vez», comentó Carlos en tono desenfadado, sentándose a su lado. Ella sonrió, sin necesidad de fingir. «¿Y qué tiene de malo eso?» «A veces, la mejor compañía es la de uno mismo». Carlos rió, sacudiendo la cabeza. «Admiro eso. De verdad, pocos se sienten cómodos haciendo eso». «Andrés, bueno, él nunca ha disfrutado estar solo, ¿verdad?» Había un tono de curiosidad en su voz, como si quisiera entender más de lo que ella estaba mostrando. Laura aprovechó la oportunidad, pero sin exponerse demasiado. «Creo que siempre ha preferido estar en el centro de atención, rodeado de gente que lo hace sentirse poderoso». Carlos la observó durante unos segundos. «¿Y tú? ¿Nunca has tenido esa necesidad?» La pregunta era genuina,
sin malicia. Laura sonrió levemente y dio un sorbo a su vino antes de responder. No, nunca he necesitado eso. El poder, bueno, es algo efímero, ¿no crees? Prefiero la estabilidad. Algo que realmente tenga valor y perdure. Él pareció considerar sus palabras con seriedad. Laura sabía que Carlos valoraba a las personas inteligentes, que veían más allá de lo superficial. Seguía siendo cautelosa, dejando entrever pequeñas verdades, pero siempre manteniendo el cuidado. Estaban construyendo una conexión, pero Laura sabía que aún había mucho por hacer para ganarse plenamente su confianza. Los encuentros con Carlos se hicieron más frecuentes, siempre en entornos sociales, donde el diálogo fluía de manera natural. Hablaban de todo, desde negocios hasta arte y política, pero poco a poco, Laura fue orientando las conversaciones hacia lo que realmente le importaba, los negocios de Andrés. No se mostraba demasiado curiosa, ni forzaba el tema. Al contrario, hacía preguntas puntuales, comentarios sutiles que dejaban claro que entendía de lo que hablaba. «¿Sabes?», comentó ella una de esas noches, mientras la música ambiental llenaba el salón, «Andrés siempre ha hablado mucho de ti. Y siempre he admirado la forma en que te ve. Como alguien en quien confía plenamente, indispensable para su éxito». Carlos arqueó una ceja, interesado. «¿De verdad? No sabía que hablaba tanto de mí». Rió, pero Laura notó que había algo detrás de ese comentario, quizás una ligera desconfianza. «Oh, sí», continuó Laura, manteniendo un tono casual. «Siempre decía que tú eras el responsable de la parte estratégica, que confiaba en ti más que en cualquier otra persona en los negocios». Dejó la frase en el aire, mientras Carlos la observaba pensativo. Era verdad, en parte, pero Laura sabía que estaba jugando un juego peligroso. Cualquier paso en falso podría alertarlo de sus verdaderas intenciones. «Bueno, Andrés y yo hemos sido socios durante mucho tiempo», respondió finalmente Carlos, con un tono más serio. «Pero los negocios, bueno, a veces son impredecibles». Laura asintió, comprendiendo lo que él intentaba decir. Carlos trataba de mantener la conversación en un terreno seguro, pero al mismo tiempo, su curiosidad sobre lo que Laura realmente sabía comenzaba a revelarse. Esa noche, mientras regresaba a casa, Laura sintió que las cosas progresaban como lo había planeado. No era fácil ni rápido, pero sabía que Carlos empezaba a confiar en ella, a verla como alguien con quien podía conversar de igual a igual. Y esa era la clave. Andrés tenía el poder, pero Carlos era quien conocía los detalles más profundos. Sabía dónde estaban las debilidades y las oportunidades. Y por eso, Laura necesitaba acercarse más a él. En los días siguientes, Laura mantuvo el ritmo. Carlos, cada vez más cómodo con su presencia, comenzó a invitarla a pequeños encuentros en cafés o almuerzos rápidos entre reuniones. «Sé que siempre nos encontramos en esos eventos elegantes», comentó una vez mientras tomaban café, «pero a veces prefiero algo más sencillo». Laura sonrió, asintiendo. «Lo entiendo perfectamente. A veces, la simplicidad está subestimada». Fue en estos encuentros más íntimos donde Carlos comenzó a abrirse de verdad. Laura escuchaba atentamente, absorbiendo todo lo que él decía. Hablaba sobre las dificultades de mantener la empresa a flote, las presiones de los inversores y las decisiones que Andrés tomaba sin consultarle. «Siempre ha sido así desde el principio. A veces parece olvidar que somos socios, no empleados», confesó Carlos un día, con un suspiro cansado. Laura sabía que estaba cerca de conseguir lo que quería. «Debe ser difícil. Siempre pensé que ustedes funcionaban como una pareja perfecta», dijo ella, midiendo cuidadosamente sus palabras. Carlos se rió, pero sin alegría. «Sé que desde afuera parece así, pero no siempre es el caso. A veces pienso que, bueno, tal vez haya otra forma de hacer las cosas, ¿sabes? Pero Andrés es terco. Nunca considera las opiniones de los demás». Laura guardó silencio, consciente de que cualquier comentario en ese momento podría ser decisivo. Estaba logrando ganarse la confianza de Carlos,
Y cada detalle que él revelaba sobre los negocios de Andrés era una pieza más del rompecabezas que ella estaba armando. Laura se convirtió en una presencia constante en la vida de Carlos. No solo como una compañía agradable en eventos sociales, sino como una consejera, alguien cuya opinión él comenzaba a valorar. Con cada nuevo encuentro, Carlos le abría más espacio en las discusiones sobre el negocio, y Laura, siempre astuta, aprovechaba esas oportunidades con cautela. Mantenía un tono casual, sin forzar su presencia, pero sus sugerencias eran precisas y bien pensadas. Una tarde soleada, durante un almuerzo en un restaurante discreto, Carlos parecía particularmente preocupado. Tenía el ceño fruncido y los ojos fijos en el menú, como si tratara de resolver un rompecabezas. Laura lo observaba en silencio, esperando el momento adecuado. Finalmente, suspiró y dejó el menú sobre la mesa. Las cosas están complicadas, ¿sabes? No sé cuánto tiempo más aguantará la empresa. Laura frunció el ceño, fingiendo sorpresa. Pensé que todo iba bien. ¿Qué está pasando, Carlos? Sabía que su curiosidad debía ser sutil, como si fuera una simple preocupación genuina por alguien que quería ayudar. Carlos se pasó la mano por el cabello, visiblemente frustrado. Andrés. Está tomando decisiones sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Ya le he advertido, he intentado sugerir cambios, pero simplemente no me escucha. El tono de desahogo era innegable, y Laura vio ahí la oportunidad perfecta para plantar la semilla de su influencia. Si no te escucha, quizás el problema sea cómo se están presentando las ideas, sugirió con cautela. A veces, personas como Andrés necesitan sentir que las decisiones son suyas, ¿entiendes? Tal vez si presentas tus sugerencias de una manera que él piense que tiene el control, funcione. Carlos levantó una ceja, pensativo, mientras procesaba las palabras de Laura. Tiene sentido, murmuró. Pero ya sabes cómo es. Siempre quieres ser el más listo de la sala. No sé si puedo hacer eso. Laura sonrió levemente, inclinándose un poco hacia él, como si compartiera un secreto. Claro que puedes, Carlos. Tienes la inteligencia y la paciencia para hacerlo. Solo necesitas ser estratégico, y creo que puedo ayudarte con eso. Carlos la miró, intrigado. ¿Cómo así? Laura mantuvo la calma, aunque por dentro calculaba cada movimiento. Tal vez pueda ayudarte a estructurar algunas de esas ideas. Puedo darte una perspectiva diferente, y con eso podrías abordar a Andrés de una manera que no rechace automáticamente. Dijiste que confía en ti, ¿no? Si somos cuidadosos, te escuchará. Carlos guardó silencio por un momento, pensativo. ¿De verdad crees que puedes hacerlo? ¿Ayudarme con estos detalles? Era justo lo que Laura quería oír, pero sabía que debía dosificar su respuesta. No podía parecer demasiado ansiosa. Claro, respondió con una suave sonrisa. No soy una experta como tú, pero creo que una visión externa puede marcar la diferencia. Desde ese momento, Laura comenzó a involucrarse más activamente en las discusiones sobre el negocio. Carlos la consultaba con frecuencia, y las ideas de Laura, o mejor dicho, las ideas disfrazadas como sugerencias de Carlos, comenzaron a implementarse. Cada pequeña victoria que Carlos lograba al convencer a Andrés solo aumentaba su confianza en Laura. Una noche, en una reunión con otros ejecutivos, Carlos se volvió discretamente hacia Laura mientras uno de los directores hablaba sobre un nuevo proyecto. Es exactamente lo que sugeriste la semana pasada, le susurró con orgullo en la voz. Laura mantuvo una expresión neutral, pero por dentro sabía que estaba un paso más cerca de su objetivo. Todo iba según lo planeado. Las ideas de Laura no solo ayudaban a Carlos a destacarse, sino que también comenzaban a cambiar la dinámica en la empresa. La influencia que ejercía sobre él crecía con cada encuentro, y Andrés no tardó en notarlo. En una de esas reuniones, observó cómo Carlos parecía más confiado, más seguro, y bromeó: «Carlos, ¿desde cuándo te volviste tan estratega?» Carlos se rió, pero antes de que pudiera responder, Laura intervino con un comentario relajado. «Yo diría que siempre lo fue, Andrés,
Solo necesitaba un poco más de incentivo. La sala estalló en risas, y Andrés, aún sin darse cuenta de lo que estaba pasando, sacudió la cabeza con una sonrisa y volvió su atención al tema principal. Pero Laura sabía que detrás de esa broma había un avance silencioso. Carlos estaba volviendo más independiente, y Andrés empezaba a notarlo, aunque aún no comprendía por qué. Laura también utilizaba esos encuentros para evaluar la empresa desde adentro. Mientras Carlos la consultaba sobre cuestiones estratégicas, ella tomaba nota mental de todo. ¿Cuáles eran las mayores debilidades? ¿Dónde podrían surgir los puntos de ruptura? ¿Qué alianzas empresariales eran sólidas y cuáles estaban al borde del colapso? Cada detalle era importante, y Laura lo absorbía todo como una esponja, sabiendo que pronto esa información sería su arma más poderosa. Por su parte, Carlos se sentía cada vez más seguro. Realmente tienes una visión única de las cosas, Laura, comentó durante uno de sus almuerzos habituales. No habría podido hacer la mitad de estos cambios sin tu ayuda. Laura asintió con modestia, pero en su interior sabía que esto era solo el principio. Su influencia solo iba a crecer, y con ello, su capacidad para controlar la narrativa dentro de la empresa. Mientras Laura continuaba fortaleciendo su vínculo con Carlos, se daba cuenta de que su misión avanzaba a un ritmo perfecto. Cada paso que daba la acercaba más al control. Carlos, sin darse cuenta, ya no tomaba decisiones sin consultarla antes, y Andrés, con su habitual terquedad, aún no sospechaba que el equilibrio de poder estaba cambiando lentamente. El ambiente dentro de la empresa de Andrés cambiaba, y Laura sabía que había encontrado la brecha que necesitaba para infiltrarse aún más. La confianza que Carlos depositaba en ella se estaba convirtiendo en un puente sólido para acceder a información que antes estaba fuera de su alcance. Con una mirada atenta, notó que a medida que los problemas financieros se acumulaban, las reuniones se volvían más frecuentes y tensas. Y ese ambiente caótico era perfecto para su manipulación. Una mañana, mientras esperaba a Carlos para un café, Laura vio a Andrés cruzar el vestíbulo con una expresión cargada. Hablaba por teléfono, gesticulando nerviosamente. Esta situación es insostenible, escuchó que Andrés decía en tono elevado, antes de que su voz se desvaneciera al entrar en una sala cerrada. Laura no pudo evitar sonreír internamente. Cada nueva crisis era una oportunidad para acercarse más a Carlos, pero también para desestabilizar a Andrés. Cuando Carlos llegó, se encargó de mencionar el estado de ánimo del socio. «¿Has notado cómo Andrés parece estar cada vez más tenso?», dijo, tomando un sorbo de su café. «Debe estar lidiando con mucha presión». Carlos asintió con preocupación. «Sí, lo sé. Se ha estado cerrando y, sinceramente, no sé cómo ayudarlo». Laura vio una oportunidad para demostrar su utilidad. «Tal vez si lo abordas de una manera más amigable, podrías ayudarlo a abrirse. A veces, las personas necesitan saber que tienen a alguien en quien confiar, no solo a un compañero de trabajo». Carlos reflexionó sobre eso, y una vez más, Laura sintió que iba en la dirección correcta. Después de algunas semanas, Laura decidió que era hora de actuar. Comenzó a asistir a reuniones donde se discutían temas más delicados. Carlos, siempre a su lado, la hacía una presencia cada vez más habitual. «Creo que necesitamos revisar el plan de marketing», dijo Andrés en una reunión, claramente estresado. Laura aprovechó la oportunidad. «Si me permites una sugerencia, Andrés, tal vez un enfoque en las redes sociales pueda darle un nuevo impulso a nuestras ventas. La gente está cada vez más conectada». La mirada de Andrés se iluminó momentáneamente, pero pronto volvió a su estado habitual. «Es una buena idea, pero tenemos que considerar nuestro presupuesto». La conversación continuó, pero Laura ya había plantado la semilla. Lo que realmente quería era profundizar en los documentos financieros de la empresa, y eso sucedería pronto. En una conversación casual, mientras estaban en un evento de la industria, Laura descubrió que Carlos tenía acceso a una carpeta con informes financieros confidenciales. «Es un proyecto que Andrés me pidió revisar. Tenemos que asegurarnos de que todo esté en orden», explicó Carlos, con una expresión enfocada.
Laura se dio cuenta de que este era el momento que esperaba. «Puedo ayudar si quieres», ofreció, haciéndose parecer más útil. A veces, una segunda opinión puede marcar la diferencia. Carlos sonrió, agradecido por la oferta. Sería genial. ¿Crees que podrías echarle un vistazo a la carpeta antes de la reunión de mañana? La propuesta era perfecta. Laura aceptó rápidamente, disimulando su emoción. Lo que debería ser una simple revisión ahora se convertía en una oportunidad de oro para ella. A la mañana siguiente, mientras Carlos estaba en una reunión, Laura se aventuró en su oficina, donde la carpeta la esperaba. Las hojas estaban organizadas, y las revisó con cuidado. Los números bailaban frente a ella, y con cada gráfico que analizaba, más se daba cuenta de cómo la empresa se estaba acercando a una crisis financiera. Los costos subían, los beneficios bajaban y las decisiones de Andrés, impulsivas y apresuradas, estaban contribuyendo a un colapso inminente. Y eso era exactamente lo que Laura necesitaba. Entre los documentos, Laura encontró un informe que hablaba de un inversor importante que estaba pensando en retirar su apoyo. Su corazón se aceleró. Con esta información en mano, no solo podría crear un escenario caótico, sino también dirigir las piezas del juego hacia sus planes. No había tiempo que perder, necesitaba actuar rápido. Cuando Carlos entró a la sala, Laura estaba terminando de organizar la carpeta. «¿Y entonces, qué te pareció?», preguntó, con una chispa de curiosidad en sus ojos. «Vi algunos números que me preocupan», respondió ella, manteniendo un tono serio. «Si no hacemos algo pronto, podríamos perder a algunos inversores». La expresión de Carlos cambió al instante. «¿Cómo así? ¿Quién está pensando en irse?». Laura sonrió levemente, sabiendo que capturaba su atención. «Uno de los inversores está en duda. Necesitamos mostrarle que estamos en el camino correcto y que las cosas mejorarán». Carlos asintió con determinación. «Tienes razón. Necesitamos actuar». Ella podía sentir que estaba cada vez más cerca de lograr su plan. La influencia que ejercía sobre Carlos se volvía más evidente, y con cada paso, Andrés parecía estar cada vez más lejos del control que creía tener. Con los documentos que había recopilado, Laura tenía la información necesaria para orquestar la inestabilidad que tanto deseaba. Laura se había convertido en una figura cada vez más influyente en las reuniones de negocios, sus sugerencias comenzando a moldear la dirección de la empresa. Carlos, cautivado por su carisma e inteligencia, a menudo acudía a ella en busca de consejo, creyendo que ella podría ser la solución a los problemas financieros que afectaban a la organización. Una tarde soleada, mientras estaban solos en la sala de reuniones, Carlos se volvió hacia Laura y le dijo: «¿Realmente entiendes del tema? No sé qué haríamos sin ti aquí». «Solo intento ayudar», respondió Laura, con una sonrisa enigmática en los labios. En realidad, su corazón latía con fuerza, satisfecha de estar más cerca de su objetivo. Sabía que para desestabilizar a Andrés de una vez por todas, necesitaba asegurarse de que la empresa enfrentara crisis financieras significativas. Y con cada idea que presentaba, la situación de Andrés se volvía cada vez más desesperada. Un día, após una reunión tumultuada, Laura decidió que era hora de agir de forma decisiva. «Carlos, você já pensou sobre o impacto de não diversificarmos nossos investimentos?» «Podemos estar colocando todos os nossos ovos na mesma cesta», ela comecou, como um tom que misturaba preocupação genuína e uma pitada de audácia. Carlos franziu a testa. Não tinha percebido isso. «O que você sugere?» Laura tinha preparado uma lista de novos fornecedores e alternativas de investimento que poderiam não apenas aumentar os lucros, mas também desviar a atenção dos problemas financeiros que a empresa já enfrentava. «Debemos considerar parcerias com startups inovadoras que estão surgindo no mercado. Isso poderia trazer ar fresco para nossos negócios», sugeriu, com a voz firme. Carlos acenou, completamente convencido. «Essa é uma ótima ideia, Laura. Vamos marcar uma reunião com eles na próxima semana». Ela mal podía conter o sorriso,
sabendo que estaba amarrando a Andrés en uma tella de problemas. A empresa comecou a tomar decisões arriscadas baseadas em suas sugestões, e os resultados logo se mostraram desastrosos. Com o tempo, a insatisfação entre os funcionários aumentou. Eles começaram a perceber que as direções tomadas não estavam alinhadas com os valores da empresa. Durante o encontrou no escritório, dos gerentes, em momento de frustração, disse, Andrés, as coisas não estão indo bem. Precisamos de liderança forte, e não podemos ficar mudando de estratégia toda semana. Andrés, já sobrecarregado e estressado, respondeu com desdém. Se vocês não conseguem me acompanhar, talvez não sejam as pessoas certas para o trabalho. Isso apenas acentuou a tensão. Laura, observando tudo de canto, sentiu-se realizada. A desconfiança e a frustração estavam se espalhando como vírus. O ponto de virada aconteceu em uma reunião com investidores. Laura, sabendo que esta seria a oportunidade perfeita, decidiu que era hora de expor tudo. Precisamos discutir a situação financeira da empresa. Não podemos ignorar os sinais de que estamos em apuros, disse ela, tomando a palavra com firmeza. Os olhares se voltaram para Andrés, que parecia cada vez mais nervoso. Isso é alarmista, ele tentou defender-se, mas Laura já estava armada. Ela projetou gráficos que mostravam as quedas nas vendas e o aumento das queixas dos clientes, dados que tinha cuidadosamente coletado e manipulados. Os investidores precisam saber que a transparência é fundamental para o sucesso. E que as decisões que têm sido tomadas nos últimos meses não têm refletido isso, Laura afirmou, com confiança. Os investidores, percebendo a gravidade da situação, começaram a trocar olhares preocupados. Andrés, você pode nos explicar o que está acontecendo? O que você pretende fazer para resolver isso? Dos investidores questionou. A pressão estava em cima dele. A sala estava tensa, e Andrés, acuado, começou a gaguejar suas palavras. Estamos trabalhando nisso, ele disse, sem saber exatamente como se defender. O clima na sala se tornava cada vez mais hostil. Laura viu a oportunidade e, em movimento estratégico, fez uma nova proposta. Se continuarmos nesse caminho, não será apenas a nossa reputação que estará em jogo, mas o futuro da empresa. Talvez seja o momento de considerar uma reestruturação. A ideia ecoou na sala, e, para Andrés, isso soava como veredicto final. Os investidores começaram a fazer perguntas mais incisivas, e as acusações de falta de liderança começaram a voar. Não podemos confiar na sua visão, Andrés. Precisamos de mudanças, e precisamos delas agora, disse outro investidor. Laura sorriu discretamente, vendo a balanca de poder se inclinando para seu lado. Após essa reunião, a situação na empresa ficou insustentável. Andrés enfrentou uma série de demissões e o desmoronamento da confiança de seus investidores. Ele estava perdendo a liderança e, mais importante, estava se tornando algo. As notícias sobre as falas administrativas começaram a se espalhar. A empresa foi inundada por críticas e processos judiciais, e as tensões entre os funcionários chegaram a ponto de ruptura. Certa noite, enquanto refletia sobre tudo o que tinha acontecido, Laura recebeu telefonema. Era Carlos, visivelmente abalado. Laura, não sei como explicar isso, mas a empresa está à beira do colapso. Andrés foi demitido e as coisas estão se deteriorando rapidamente. O que vamos fazer? Laura respirou fundo, consciente de que o momento de sua vitória se aproximava. Carlos, precisamos usar isso a nosso favor. Este é o momento de reformular a liderança e trazer novas ideias para a mesa. A empresa pode se reerguer, mas precisamos agir rapidamente, ela disse, decidida. E assim, enquanto Andrés caía em desgraça, Laura emergia mais forte do que nunca. Ela assumiu uma posição de liderança, sendo vista como a salvadora da empresa. A ironia de sua ascensão não escapava dela. Enquanto seu ex-marido se via em ruínas,
Ela estaba no comando, pronta para reescrever a historia da empresa. Os días seguintes fora turbilao. Laura trabalhou incansavelmente para estabilizar a empresa, trazendo novas ideias e novas parcerias. En pouco tempo, as financas começaram a melhorar. Carlos, por sua vez, tornou-se aliado inestimável, admirando a determinação de Laura. Você realmente é incrível, Laura. Nunca imaginei que a empresa pudesse se recuperar tão rápido, ele disse em jantar celebratorio. E, com isso, Laura percebeu que não só havia encontrado uma nova vida profissional, mas também redescoberto a si mesma. Ela não era mais a mulher insegura que havia sido. Tinha se transformado em uma forca a ser reconhecida, e Andrés, bem, ele se tornara apenas uma lembranca do que poderia ter sido. Laura não apenas superou a traição de Andrés, mas também se redescobriu como uma mulher forte e decidida. Ao transformar sua dor em poder, ela tomou as rédeas da própria vida e provou que, mesmo em meio à adversidade, é possível recomeçar e triunfar. Se você se inspirou na jornada de Laura, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias emocionantes.